a la retención de la simiente esencial, ¿cómo es la retención de la simiente esencial en la mujer? Yo sabía que tarde o temprano iba a Y la otra es, cuando estás en relación erótico-mística, ¿qué pasa con la simiente esencial en la mujer? Sí. Mira, según Chogyal Namkhenoru, en los tantras paternos, la mujer no busca realizarse, simplemente está sirviéndole al hombre, que es el que se puede realizar. Entonces, en ese caso, no hay ninguna función de retener la simiente esencia. En los tantras maternos y no duales es diferente. Entonces, ahí está el problema, que uno lee muchas cosas en libros. Yo no quiero basarme en los libros, yo solamente quiero basarme en las instrucciones que yo he recibido. Y como yo no soy mujer, no recibí instrucciones como mujer. Pero mi pareja recibió instrucciones, pero no le funcionaron. Y la instrucción que ella recibió era simplemente para retener la eyaculación femenina. ¿Sí? Pero hay una práctica en la cual, con prácticas de salud tigle, y tomando una medicina tibetana, también se detiene la menstruación. Y el equivalente al espermatozoide es el óvulo. Entonces, por eso yo no quiero entrar en detalle, porque como yo no recibí esas enseñanzas, y hay muchos libros que dicen muchas cosas, y uno no debe decir lo que uno no sabe a ciencia cierta, preferible que no me meta en... yo siempre pensé, en esta me van a preguntar esto, y yo no sé qué voy a responder, pero ya supe porque ya respondí. Gracias. De nada. Una pregunta, desde Platón, que se supone que hay un ser completo que fue partido a la mitad y anda buscando siempre casi la media naranja, ¿no? Y con las terapias no fenomenológico-existenciales, sino más las psicoanalíticas, uno de los objetivos es como superar el Edipo o etcétera, para que no andes buscando la media naranja, que en el fondo es la mamá o el papá o ambos, ¿no? En ese sentido, al tener algún cliente que en estas corrientes lo que buscan es precisamente superar o abandonar o alejar eso, ¿no sería de alguna manera contrario a lo que estás buscando? Exacto, sí. ¿Por qué? Porque Freud nunca dijo que la salud mental radicaba en tener un buen funcionamiento egoico. Eso fue una rama que se derivó de las enseñanzas de Anna Freud, y es lo que se llama la psicología del yo, la ego psychology. La salud mental consiste en tener un buen funcionamiento egoico, y esto implica justamente desvincularse de la relación edípica, evidentemente. Y esto es totalmente contrario. Aquí lo que se trata no es de tener un buen funcionamiento egoico, sino de reintegrar. No de un buen funcionamiento egoico es lo que te permite externalizar todo lo que debe no ser parte de tu identidad. Y aquí lo que se trata es de reintegrar todo aquello que tú has externalizado. Son totalmente contrarios como principio. Y evidentemente eso tiene que ver con el hecho de que Freud decía, como lo hemos dicho muchas veces también, que primero que nada el sentimiento oceánico del niño, conciencia panorámica del bebé, que no se siente totalmente separado de lo que aparece como, para nosotros aparecería como objeto, según él implicaba un sentimiento de desamparo, o sea, había un elemento negativo, pero el desamparo decíamos que radica justamente en sentirse un yo en ese estado, en estar fundido en ese estado de total plenitud. No puede haber desamparo, porque no hay ningún yo que esté desamparado. Pero claro, si estamos sueltos en ese estado y hay un yo, entonces hay desamparo y también hay pánico, temor irracional ante la totalidad puede haber. ¿Qué es lo que decíamos? Que pasa en las experiencias de realización.
etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, lo hemos relacionado con muchos otros tipos de experiencias, etcétera. Y en la epistolario con Romain Rolland, en las cartas, en la correspondencia entre él y Romain Rolland, el premio Nobel de literatura francés, Romain Rolland decía no solamente que el sentimiento oceánico del niño era más sano que el sentimiento fragmentado del adulto y completud del adulto, sino también que el místico era lo más sano que había y era el que había recuperado el sentimiento oceánico. Y Freud decía que eso lo que era una psicosis de la que había que curar a la gente. Entonces, a todo practicante de Dzogchen hay que curarlo de su práctica. Como que no hay más. Sí, aquí hay. O sea, que entre más loco, mejor. ¿Cómo? Entre más loco, mejor. En cierto sentido, sí. Como dijo Ronald Lang, es necesario desrealizar nuestra sensación de realidad que es falsa para poder realizar aquello que sentimos que es falso, pero que es la verdadera realidad. Y esa es la dinámica del manta, la que explicamos en Muka Roma. No todos estaban en Muka Roma, pero los que estaban sí saben de qué se trata. Yo te quiero pedir un favor, hablando de las personas y sus prácticas y el Dzogchen. ¿Nos puedes platicar un poquito lo que te habíamos pedido de la comunidad y de cómo funciona y de... Sí. Pero ponme un énfasis específico para, pues, si no puedo hablar mucho. Pues, ¿qué es la comunidad Dzogchen? ¿Cómo funciona? Y ¿qué más podría ser que nos pidió Giorgio que le dijéramos? O sea, ¿cómo está constituida? ¿Cómo funciona? Y los beneficios y, o sea, ¿cómo? Muy bien, es verdad, ok. Sí, ya lo tengo claro. Bien, antes que nada, ¿qué significa comunidad Dzogchen? Comunidad Dzogchen, comunidad Sangha. Y Dzogchen es Santimaha. O sea, comunidad Dzogchen es Santimaha Sangha. La gente piensa que Santimaha Sangha es un entrenamiento solamente, significa la comunidad Dzogchen, no es otra cosa. ¿Y cuál es el principio de la comunidad Dzogchen? El verdadero principio de la comunidad Dzogchen es estar todos en Rigpa. Esa es la comunidad Dzogchen en el sentido secreto, pero eso no es lo que quieren que yo diga. O sea, lo que tenemos que explicar acá es otro nivel, pero yo voy a empezar por este nivel para que se vaya entendiendo todos los niveles, ¿no? Entonces, ¿qué es la comunidad Dzogchen en un sentido interno? ¿Qué es la comunidad Dzogchen en un sentido externo? En un sentido externo, la comunidad Dzogchen es una organización fundada por el maestro Chogyam Trungpa Rinpoche. Y esta comunidad tiene por objeto mantener la transmisión de las enseñanzas de Chogyam Trungpa Rinpoche para que la gente siga realizándose. Y por supuesto, idealmente para que se den cuerpos de luz, etc. Evidentemente que esto tiene muchas implicaciones, porque la comunidad Dzogchen entonces tiene que tener una cantidad de elementos materiales también, como por ejemplo tiene gars, que son tierras muy grandes que tienen que ser cuidadas. Por ejemplo, el gar de Margarita, muy poca gente vive allí, y ese es Tashigar del norte, muy poca gente vive allí, y hay que pagar muchos vigilantes porque está lleno de delincuentes esa zona. Y bueno, Rinpoche dejó de ir allá porque le robaron todas las computadoras, todos los ordenadores. Y todo GAR tiene una cantidad de gastos enormes, hay gastos de papeleo que hay que hacer. Ahorita el GAR de aquí de Baja California está en proceso de transición y hay que hacer una cantidad de gastos de papeleo y de muchas otras cosas, probablemente gastos de abogados. O sea, la comunidad Dzogchen siempre tiene muchos gastos. Después hay mucha gente que tiene que vivir también de la comunidad Dzogchen porque se dedican totalmente a ella. Y por supuesto, los costos de traslado de instructores de Chogyam Trungpa Rinpoche cuando vienen, por supuesto,
de su consorte, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, en 1990 y los comienzos de los años 90, Chogyal Namkheng-Norbu rediseñó la comunidad Dzogchen, que hasta entonces había sido algo muy libre, una libre asociación, y instaló lo que se conoce como la membresía. Entonces, la membresía quiere decir que uno asume la responsabilidad de que uno siente que estas enseñanzas de uno, y que uno está consciente de que si no hay una base económica para que siga la comunidad, estas enseñanzas no van a tener futuro, no van a poder llegar al futuro, y ahora tampoco van a poder seguirse transmitiendo para el beneficio de los seres que sienten, para que puedan seguirse realizando y para que cada vez más gente tenga acceso a ella. Entonces hay un aspecto que es el aspecto económico, que es muy importante. Si uno se siente que de verdad está identificado con esta enseñanza, y en particular siente que la conexión es con Chogyal Namkheng-Norbu, o que la forma de enseñar que corresponde a nuestra época es la de Chogyal Namkheng-Norbu, entonces si uno es autorresponsable, ¿qué significa esto? Que nadie tiene que decirle a uno lo que tiene que hacer, sino que uno tiene presencia de la conciencia responsable, uno asume la membresía. ¿Qué significa presencia de la conciencia responsable? Chogyal Namkheng-Norbu, un ejemplo. Supongamos que en este vaso hay veneno. Si yo no sé que hay veneno, no lo puedo tomar porque no sé que hay veneno. Eso es conciencia responsable, saber las consecuencias de los actos. Pero si yo sé que eso es veneno y me distraigo y tengo mucha sed porque he estado hablando mucho y no aguanto la sed y tomo el vaso y tengo la boca seca de tanto hablar, y en ese momento me doy cuenta que me tomé el veneno y me muero. Entonces eso es presencia. No distraerme nunca y siempre tener al mismo tiempo la presencia y la conciencia responsable. Eso es autorresponsabilidad. Es el principio del Dzogchen cuando estamos en la condición relativa, no en la absoluta. En la absoluta estamos en Rigpa, todo bien, la conducta de Samantabhadra, todo lo que surge es bueno y es viable. Entonces es muy importante que si uno siente que de verdad este es el sendero que uno quiere seguir, en la medida de sus posibilidades económicas uno asuma un compromiso. Y si uno tiene la capacidad económica de hacerse socio de la comunidad Dzogchen, es esencial que lo haga, porque de otra manera la comunidad Dzogchen no sobrevive. O sea, depende de esa base económica para sobrevivir. Por otra parte, hay otro aspecto que no es quizá pero es el elemento del samaya. Entonces, otro elemento que es igualmente importante es el siguiente. En el tantrismo hay un samaya tántrico. Entonces, el samaya tántrico depende de las iniciaciones que uno haya tomado. Pero independientemente de qué iniciación haya tomado uno, hay uno que es universal, que es mantener la visión pura con respecto al maestro y a los hermanos y las hermanas Vajra. ¿Qué significa esto? Nunca percibir al maestro como un ser que está en el error, que está haciendo cosas por egoísmo, por maldad, por deseo, etc. Ya que estamos hablando de la relación kármica, por ejemplo, tradicionalmente, si uno quería recibir las enseñanzas tántricas, uno le ofrecía su consorte al maestro, esa era la ofrenda. Y eso todavía se hace, o sea, en la comunidad Dzogchen no es práctica, pero todavía se hace. Y pues estás ofreciendo de aquello a lo que estás apegado y aquello que va a ser tu vehículo para realizarte. Bueno, en este caso no se está tratando de eso, de que tú ofrezcas eso, pero sí de que ofrezcas un compromiso material, de comprometerte en la medida de lo que tú puedas a sostener esta comunidad para que pueda seguir adelante la enseñanza, y también como una ofrenda al maestro, que es tu parte del samaya, que está demostrando que tú estás dando algo en la medida en que uno da, que puede recibir. Si uno no da, no recibe. Eso es, al dar tú te abres y puedes recibir. En tanto que tú no te abres, no recibes. Por eso en la Ganachakra y en la Ganapuja se hacen muchas ofrendas. Mientras más riqueza se ofrenda, más riqueza le entra al individuo.
Incluso en el tantrismo hinduista ha habido muchos maestros que en las ganachakras daban muchísima riqueza y les entraba muchísimo, se creaba un círculo, una rueda de ofrenda en la cual ese es el sentido de ganachakra y en la medida en que más ofrendas daban, más ofrendas recibían. Una dinámica que demuestra este principio de que mientras más doy, más recibo. Y este principio también se aplica a este aspecto económico de la comunidad Dzogchen. Y en lo que respecta al Samaya, pues dijimos, el Samaya como el maestro, percibirlo siempre puramente. En el Dzogchen no se trata de percibirlo como un Buda, de imponer una visión, porque no es modificar nuestra visión. En un Anwa Shoshak es que no modificamos nuestra visión, sino que la dejamos tal como es. Pero si tenemos una visión del maestro como algo impuro, si tenemos la capacidad de autoliberación, de liberación espontánea, en el Rigpa liberamos eso. Si no, por lo menos tomamos conciencia de que lo tuvimos y lo purificamos con una ganapuya. Pero ahora viene el aspecto más difícil. Ese mismo Samaya lo tenemos con los hermanos y las hermanas Vajra. Y eso sí es difícil. Porque nadie piensa que los hermanos y las hermanas Vajra se han iluminado. Y todos percibimos que algunos nos ponen una zancadilla, que algunos nos hacen una maldad, que algunos están actuando con mucho egoísmo, que algunos están creando problemas, que algunos están con una cuestión de poder y tenemos esas percepciones impuras. Entonces, evidentemente, como sentimos que eso es así, nos sentimos justificados en ellas y no sentimos que hay nada que purificar allí, pero sí hay algo que purificar allí. Entonces, esto es muy importante también, hacer siempre ganapuya. O sea, mínimo, idealmente, mínimo 2 veces al mes, hacer ganapuya en conjunto, en la comunidad. Esto es algo muy importante. Si sentimos que somos parte de esta comunidad, hacer ganapuya en conjunto para purificar, porque es inevitable que percibamos mal, erróneamente, a los hermanos y las hermanas Vajra de manera impura. No tenemos que transformar nuestra percepción, pero si darnos cuenta de que eso es una violación del Samaya, si darnos cuenta de que eso es algo que hay que purificar. Y purificarlo, ¿cómo con la ganapuya? Entonces, creo que el aspecto más importante aquí es entender, por ejemplo, Casa Drolma, meramente Casa Drolma ya es un gasto mensual bien fuerte, bien grande. A mí no me han dicho nadie fidedigno cuánto cuesta, pero yo creo que puede que cueste Casa Drolma como $2.700 al mes, quizás. No sé. Depende cómo esté el dólar. Cada vez peor. Bueno, el GAR no se liga. Y entonces, si uno se hace socio, el dinero va al GAR y el GAR le da una parte a Casa Drolma. Y a su vez, todos los GARes colaboran con todos los GARes y hay una dinámica, además, en tanto que Chogyam Namkyel sigue vivo, él siempre está recuperando dinero y consiguiendo dinero que la gente ofrezca y que lo done. Y esto también es mérito para todo el mundo de una manera como la gente se abre para recibir bendiciones. Pero eso no quiere decir que la única forma estable, todos los gastos de traer instructores, lo que se gasta en pasajes, en manutención, en, bueno, todas estas cosas. Entonces, la membresía es un elemento que es muy importante en la comunidad. Eso hay que entenderlo, pero con autorresponsabilidad. No es que alguien viene y se pone detrás de un micrófono a decir, háganse miembros. No. Uno, desde su dimensión, entiende cuál es la situación, siente cuál es el grado de su compromiso y asume lo que esté dispuesto a asumir según el grado de compromiso que tenga. Y eso es lo que hay que lograr. Entonces, cada cual tiene que descubrir su grado de compromiso y no puede venir nadie desde afuera a decirles tienen que hacer esto. Pero hay que asumir el compromiso, porque de otra manera, entonces no nos importa, después de 1000 diluvios, ni siquiera después de 1000 diluvios, porque si no hay comunidad Dzogchen, ¿cómo recibo las enseñanzas? Tiene que haber un sistema de webcast, tiene que haber la posibilidad de traer al maestro, la posibilidad de traer a los instructores.
tiene que haber una sede, y todo esto son una cantidad de gastos enormes. Yo no sé si esto agota las expectativas que había. Bien, entonces sí creo que terminamos. Bueno. Ah,